De regreso a Génesis. Muchos dirigentes cristianos enseñan que, en crear el mundo, Dios utilizó a la evolución y le llevó millones de años para terminar. ¿Existe un problema con aceptar esta idea? El Dr. Juan Morris, científico con el Instituto para la Investigación de la Creación, dijo: "Yo pienso que sí. Aunque una persona no necesita tener que creer en una creación literalmente reciente para ser un cristiano, yo pienso que si un dirigente cristiano enseña lo contrario, él está debilitando el mensaje entero del Evangelio. Aún los paganos pueden leer el libro de Génesis y ver que dice que Dios creó el mundo en 6 días. Cuando los líderes cristianos dicen que realmente no tienes que creer lo que dice la Biblia, entonces ¿con qué autoridad dicen ellos que debemos creerla cuando dice que Jesús murió por nuestros pecados? Yo pienso que muchos dirigentes cristianos van a tener que dar cuenta por haber comprometido la verdad de la Biblia y de haber llevado a muchos por el camino equivocado. ¿Cuánto mejor es ir de regreso a Génesis, creer lo que está ahí y enseñarlo? Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba a De Regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98,000, México. De regreso a Génesis. ¿Cuánto tiempo se requiere para que las estalagmitas se formen en una cueva? El Dr. Juan Morris, científico con el Instituto para la Investigación de la Creación, respondió: "Si llega a ir a una cueva, lo más probable es que le enseñe que se requiere de millones y millones de años para que se formen, pero nada podría estar más lejos de la verdad. No hay duda de que algunas estalagmitas son enormes, pero tampoco hay duda de que se formen rápidamente en cuestión de años en muchas cuevas activas. La clave está en la velocidad a la que se forman. En muchas cuevas modernas, la velocidad a la que se forman las estalactitas es muy lenta, pero nos preguntamos si el nivel y la composición química del agua eran iguales en el pasado. De acuerdo al relato del diluvio en la Biblia, los sedimentos mismos fueron depositados por el diluvio. Ciertamente el contenido y el movimiento del agua estaban operando a una velocidad mucho mayor que hoy en día y habrían podido crear estas enormes formaciones en un periodo de tiempo bastante corto. La evidencia apoya a la historia bíblica. Todo concuerda con la perspectiva de regreso a Génesis. Para más información gratis, escriba al correo electrónico genesis@icr.org. De regreso a Génesis. ¿Ha oído alguna vez de ateos que hayan asistido a sus seminarios de regreso a Génesis? El Dr. Juan Morris, conferencista y autor, contestó: "Sí, en un seminario reciente había un grupo de ateos que asistieron y escucharon lo que tenía que decir y después me confrontaron con toda clase de preguntas sobre la creación y la evolución. Ellos desde luego estaban alegando que la evolución era un hecho y que yo no tenía una base para decir que podemos creer en la creación. Sin embargo, al estar conversando con ellos, uno de los ateos dijo que, puesto que él no creía en Dios y no creía en absolutos, admitió que ni siquiera podía estar seguro de que Él existiera. Declaró que no podía estar seguro de estar haciendo las preguntas correctas. Cuando menos era honesto. La gente que no cree en Dios no tiene una base aún para creer en la realidad. Es por eso que necesitan ir de regreso a Génesis. Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba a De Regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98,000, México, o al correo electrónico genesis@icr.org. De regreso a Génesis. ¿Cómo sabemos lo que es realmente el pecado? Autor y conferencista Dr. Juan Morris dijo: "La única manera en la que puedes entender el significado del pecado es de entender su origen.
Recientemente estuve en un seminario de regreso a Génesis cuando un pastor me dijo, mira, lo más importante es predicar sobre el pecado y la necesidad de arrepentimiento. No te tienes que preocupar por Génesis. Y le dije, pero pastor, ¿qué es el pecado? ¿Es acaso una falta de autoestima? Él dijo, no, es rebelión. Le dije, ¿cómo sabe que es rebelión? Él dijo, porque cuando vas de regreso a Génesis... Y entonces se dio cuenta de lo que había dicho. Sin un jardín literal, un árbol literal, una serpiente literal, un fruto literal, una tentación literal y una caída literal, literalmente no tiene una rebelión literal. Es solamente yendo de regreso a Génesis y tomándolo literalmente que sabemos que el pecado es rebelión contra Dios. Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba a De Regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98000, México, o al correo electrónico genesis@icr.org. De regreso a Génesis. La nueva película Parque Jurásico 3 se ha vuelto muy popular. ¿Qué filosofía está siendo promovida en ella? El Dr. Juan Morris, investigador creacionista, dijo, la película no enseña la evolución, más bien asume la evolución y asume que todos los que la están viendo han tenido un intenso lavado de cerebro en ello. La historia no es científica del todo, como lo admiten los evolucionistas. Las ideas de hacer clones de dinosaurios a partir de sangre de mosquito antiguo es imposible. Todos están de acuerdo. Pero esto no importa. La película y sus promotores ya no sienten que sea necesario ir tras las mentes de los que van al cine. Ahora están yendo tras sus corazones. Ellos quieren un compromiso total y una identificación con ideas evolutivas. Hay otra perspectiva de los dinosaurios que es mucho más científica y que también va tras los corazones de los americanos. Esa es la perspectiva sobre los dinosaurios de la cual aprendemos cuando vamos de regreso a Génesis. Para más información gratis, escriba a De Regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98000, México, o al correo electrónico genesis@icr.org. De regreso a Génesis. ¿Cuál es el propósito tras el creciente interés en el proceso de clonación? El Dr. Juan Morris, investigador creacionista, contesta, existe más de una meta por alcanzar mediante la clonación. Una de ellas es la de llegar a producir células progenitoras, las cuales podrían ayudar en el tratamiento de ciertas enfermedades severas, tales como la de Alzheimer o el mal de Parkinson. Pero en la mayoría de los casos, yo pienso que este motivo altruista no es más que una pantalla detrás de la cual se esconde el verdadero motivo. Todo esto le traería fama y fortuna al individuo que llegara a clonar a un ser humano por primera vez. Bajo nuestras leyes actuales podría aún ser patentable, pero ¿cómo se puede patentar a un ser humano? Existen personas muy ricas y poderosas que se quieren clonar a sí mismas por razones egocéntricas, mientras que hay otros cuyas ideas de clonación se centran en posibilidades grandiosas de crear un ejército poderoso, o en ideas aberrantes de crear individuos subyugados a la esclavitud sexual. Al parecer, no existe un fin para la depravación de la mente humana. Si desea material acerca de la creación, escriba al correo electrónico genesis@icr.org. Yo soy Dolly Martínez. De regreso a Génesis. ¿Cuál es la función del apéndice humano? El Dr. Juan Morris, deliberador creacionista, dice, el apéndice humano es uno de los órganos de los cuales el hombre puede prescindir. Se pensaba que este era un residuo evolutivo que solamente los animales vegetarianos, tales como los conejos, necesitaban, pero que era obsoleto para los humanos.
Por muchos años se pensaba que era una de las mayores pruebas a favor de la evolución. Sin embargo, mientras más estudiamos, encontramos más usos para el apéndice. El uso más interesante que he oído fue el que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, después de que fue arrojada la bomba en Japón. Todas aquellas personas que aún tenían su apéndice sobrevivieron en un mayor porcentaje que aquellas a quienes se les había extraído. Esto es parte de un sistema inmunológico maravillosamente diseñado. Yo pienso que Dios diseñó ese sistema inmunológico y que Él lo diseñó bien. De hecho, se podría decir que Él lo sobrediseñó para soportar condiciones que raramente ocurrirían. Aprendemos mucho más yendo de regreso a Génesis. Yo soy Dolly Martín. De regreso a Génesis es una producción del Instituto para la Investigación de la Creación. De regreso a Génesis. ¿Son los peces pulmonados una forma de transición entre los peces y las criaturas terrestres? A esto el científico y autor Dr. Juan Morris responde: los peces pulmonados son peces muy interesantes que parecen tener pulmones rudimentarios o vejigas de aire. Sin embargo, estos órganos difieren mucho de los pulmones que los animales terrestres tienen. Se descubrieron fósiles de peces pulmonados que, de acuerdo a los evolucionistas, tienen 360 millones de años, pero estos son idénticos a los peces pulmonados en la actualidad. Yo no estoy de acuerdo con la fecha de origen que les dan, pero lo cierto es que no existe evidencia de la evolución. Al contrario, es evidencia de que las cosas permanecen iguales. A mi parecer, estas no son más que historias evolucionistas sin fundamento. Uno puede contar la historia de un pez que desarrolló pulmones y que salió del agua para caminar sobre tierra firme. Pero, ¿dónde está la evidencia de ello? Usted nunca la va a encontrar porque en realidad nunca ocurrió. Los peces fueron creados como peces y los animales terrestres como tales. Sus descendientes sobreviven hoy en día. Así comenzó todo allá en Génesis. Escriba al génesis@icr.org. De regreso a Génesis. ¿Es preciso el fechado con carbono? El científico Dr. Juan Morris dice: de todas las técnicas de fechado que se utilizan, la de carbono es probablemente la más exacta. Sin embargo, tiene sus limitaciones, ya que solamente puede fechar material carbonífero, es decir, organismos que en un tiempo tuvieron vida, tales como la carne, el hueso o la madera. Debido a que el carbono 14 se descompone tan rápidamente, el método solamente puede ser utilizado para determinar la edad de algo que no sobrepasa los 50.000 años. La realidad es que su validez se limita a todo aquello que haya vivido en los últimos 3 o 4.000 años y no ofrece información alguna en cuanto a millones de años. Una de las suposiciones que se incluyen en esta teoría es de que la proporción entre el carbono 14 y el carbono 12 ha permanecido constante a través de toda la historia. Pero ahora que sabemos más al respecto, podemos ver que esta proporción está muy lejos de ser constante, y por lo tanto las fechas que resultan de las mediciones con carbono 14 probablemente serían excesivamente grandes. Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba al correo electrónico genesis@icr.org. De regreso a Génesis. ¿Es cierto que los insectos desafían a las leyes de la aerodinámica? A esto el Dr. Juan Morris, conferencista y autor creacionista, dice: la manera en la que los insectos vuelan es un misterio que la ciencia no ha logrado resolver. Se nos ha dicho por mucho tiempo que las abejas melíferas no deberían ser capaces de volar, pero vemos que, sin embargo, logran hacerlo. Lo mismo podría decirse acerca de los colibríes y de las moscas. Este ha sido el tema central de intensas investigaciones y recientemente un equipo de ingenieros construyó un diminuto insecto robot mediante el cual pudieron estudiar sus características de vuelo.
Ellos determinaron que con cada aleteo del insecto se produce un vórtice en espiral, parecido al de un tornado, que logra levantar al insecto. Esto le permite flotar en el aire y darse vueltas súbitamente para dirigirse en otra dirección. Las sorprendentes aptitudes de estos insectos, al igual que las de cualquier otro tipo de animal, es algo que está muy por encima de nuestro entendimiento, pero no del entendimiento del Creador. Él lo planeó, lo diseñó y lo ejecutó todo allá en Génesis. Escriba al